Esta noche en el sur de la frontera, migrantes en Los Ángeles reiteran su llamado al nuevo gobierno a detener acciones de deportaciones y cancelaciones de programas. Familiares salvadoreños radicados en los Estados Unidos a la expectativa de la toma de investidura presidencial de Donald Trump y las deportaciones. Más de 2.500 menores no acompañados fueron deportados a Guatemala durante 2024. Inmigrantes en México temen posible cancelación de citas CBP One. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Y comenzamos contándoles que los países del Triángulo Norte se están preparando antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump, quien ha advertido con deportaciones masivas y la cancelación de algunos programas de beneficio para migrantes. A pocos días de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran en alerta ante la implementación de políticas migratorias más estrictas, entre estas, las deportaciones masivas de centroamericanos. Para el analista César Ríos, de darse esas deportaciones, la falta de coordinación de las naciones centroamericanas podría desencadenar una crisis en la región. Esos planes anunciados desde las campañas y una vez declarado el ganador en Estados Unidos, tenemos todo un escenario. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hemos estado preparándonos en la región? ¿El Triángulo Norte está preparado para estas políticas migratorias que han anunciado la nueva administración Donald Trump? Creo que es oportuno esta reflexión y un poco de llamado la atención a diferentes estratos de nuestras regiones y sociedades. Abordemos el tema bajo tres principios. Abordemos el tema bajo tres escenarios. En primer lugar, ¿estamos preparados a nivel regional, a nivel de Triángulo Norte, ante esta posible deportación masiva? Definitivamente creo que hay muy pocas acciones o señales a favor de que nuestros gobiernos están preparados. César Ríos considera que en el ámbito nacional no parecen tampoco estar preparados para abordar una posible deportación de miles de compatriotas, lo cual su regreso al país implicaría un aumento de presión en sistemas básicos como salud, educación y empleo. No se observan suficientes señales de que los gobiernos están preparándose legislaciones específicas ante lo que podría ser en una deportación masiva. Donald Trump está preparando usar la fuerza de defensa para perseguir a la población migrante y está llamando a una emergencia nacional ante una invasión de población migrante. Los gobiernos nacionales deben también tomar en cuenta estas propuestas de Donald Trump. Nosotros, como países, deberíamos empezar a preparar escenarios de llamar a emergencia nacional ante deportaciones masivas. Y esto nos permitiría hacer uso de presupuestos y otras herramientas legales para poder accionar. Finalmente, para el especialista, urge crear planes de reinserción con programas de apoyo laboral, social y económico, así como también que los países del Triángulo Norte se unan y trabajen en conjunto para el beneficio de sus ciudadanos. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ernesto, entre otras informaciones, sabemos que los migrantes en Los Ángeles están protestando, han reiterado su llamada al nuevo gobierno para que detenga las deportaciones que ha advertido desde su campaña. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dejó entrever que tomaría acciones si el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, avanza con su prometida estrategia de deportaciones masivas de inmigrantes. Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras.
El trabajo articulado para hacerle frente a los posibles cambios en las leyes migratorias ha llevado a que la red consular del país centroamericano en Estados Unidos active mecanismos de atención para sus connacionales. A la diáspora que no sientan temor. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, tampoco sientan temor de venir al consulado. El gobierno de Honduras los respalda, estaremos aquí para ustedes. Primero Dios, que todo ocurra tal cual está funcionando, no sientan temor nuevamente de venir a nuestras instalaciones a realizar sus documentos. Ahorita es vital que ustedes tengan sus documentos de identificación en orden. Si usted no tiene un pasaporte, no tiene cómo identificarse en este país, venga al consulado. No importa si no tiene cita, aquí nosotros les vamos a apoyar en realizarle su cita y que pueda venir y salir satisfecho del consulado. Cabe recordar que Honduras, Guatemala y El Salvador tienen el mayor número de personas viviendo ilegalmente en Estados Unidos después de México y podrían ser los primeros y más afectados en las deportaciones masivas que se planean realizar. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y las autoridades de Cancillería han anunciado que esperan concretar una reunión con las nuevas autoridades de la administración Donald Trump. Esto Cancillería de Honduras, con la finalidad de proponer alianzas de beneficio como el TPS para los hondureños que parten hacia los Estados Unidos. Este día se dio a conocer por parte del vicecanciller Antonio García las futuras pláticas que sostendrán con el nuevo gobierno estadounidense, donde se enfocarán con los tepecianos para poder buscar soluciones y ayudarse entre países. Estados Unidos nos pide más aceptar más deportados. Nosotros vamos a pedirles a ellos que regularicen a los tepecianos, que regularicen a los Dreamers, ¿verdad? Que hablemos como países socios, amigos, busquemos soluciones, cooperemos todos de los dos lados. Los números de tepecianos ha bajado año con año porque muchos de ellos se regularizan o se casan o sus hijos se convirtieron en ciudadanos o encontraron una visa de trabajo que le cambió el estatus. La última vez que yo vi cifras andaba en 45,000. Con esta posibilidad de apertura que podría brindar Estados Unidos al país, las autoridades han reportado un decrecimiento significativo en tema migratorio, que a pesar de todo, representará un beneficio una vez que se instalen estas negociaciones. Ningún país tiene el dato de cuántas personas salen de manera irregular por sus fronteras, pero sí tenemos datos que nos pueden dar un contexto de lo que está pasando. Uno de esos datos son las aprehensiones o detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos. Honduras pasó de tener 45,000 detenciones de hondureños mensualmente en el año 2021 a pasar a tener 7,000 detenciones de hondureños mensualmente en el año 2024. Es un decrecimiento significativo de detención de hondureños en la frontera sur. Eso quiere decir que menos personas están saliendo de nuestro país. Con esta nueva propuesta de apertura que se le dará al país por parte de Estados Unidos, se espera puedan existir más beneficios a personas migrantes que están por ingresar al país norteamericano. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Familiares de salvadoreños radicados en los Estados Unidos están a la expectativa de lo que pueda ocurrir después de la toma de investidura presidencial de Donald Trump y las deportaciones. Donald Trump está a pocos días de regresar a la Casa Blanca, dando inicio a su segundo mandato. Durante su campaña electoral, una de sus propuestas fue la deportación masiva de inmigrantes. Para llevar a cabo ese objetivo, designó a Tom Homan como el zar de la frontera. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, un aproximado de 11 millones de inmigrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador viven en los Estados Unidos. Ante esta situación, muchos salvadoreños ven con preocupación el futuro de sus familiares en el extranjero. Da una aflicción, ¿no? Por lo que él ha dicho de que las personas que están ilegales pues lo va a sacar. Tengo amigos, la verdad. Entonces sí sería muy doloroso. Bueno, no sé ni cómo van a subsistir si es que se llegara a dar eso. Es una situación que quizás ni modo. Para quizás algunas de las personas que están allá va a ser algo negativo, pero esperemos en Dios que no actúe de la manera que se ha estado pronunciando anteriormente. Otra situación que preocupa a cientos de salvadoreños es que esta vez Donald Trump con su partido republicano tendrá a su favor la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que le permitirá implementar su agenda de trabajo. Que se va a poner un poco dura la situación y que para los salvadoreños no es fácil porque es una persona que está contra el emigrante. Según me han comentado, pues de que
como que los va, como una deportación, digamos así. Entonces ellos están como ahorita en eso, en tela de duda, ¿va? De que hoy que va él de nuevo a tomar el cargo ya de presidente, pues como que va a asumir eso que él tenía en planes hacerlo, ¿va? Va a venir más indocumentados y más aquí en el país que no hay trabajo ahorita, pues esto se va a poner más serio todavía de lo que está. Según datos de la OIM, se estima que más de 1,5 millones de salvadoreños residen en los Estados Unidos, muchas de estas personas sin estatus legal en dicho país. La toma de investidura presidencial de Donald Trump se llevará a cabo este 20 de enero, el cual podría empezar con las deportaciones masivas en los próximos días. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Decirles a los amigos televidentes que la próxima semana tendremos un programa especial, bueno, como lo hacemos durante todos los domingos, pero en este caso previo a la toma de posesión de Donald Trump. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Expertos hicieron un análisis de los principales logros y desaciertos que la administración del presidente Joe Biden tuvo en el tema migratorio. En el siguiente reporte le presentamos las valoraciones. Faltan pocos días para que el gobierno del presidente Joe Biden llegue a su fin, una administración que se vio marcada por el incremento de la migración ilegal que deja más de 7.2 millones de encuentros ilegales en la frontera sur de Estados Unidos. Especialistas en temas migratorios resaltan que entre los principales logros del presidente Biden se encuentran las iniciativas como el CBP-1 y los paroles humanitarios, que permitieron la entrada regular de más de 5.8 millones de personas. Dentro de sus aciertos tenemos CBP-1, que es realmente una remodelación para poder entrar a Estados Unidos con asilo y refugio, que de 30,000 solicitudes que eran al mes pasan a 100,000 al año. También tenemos los paroles humanitarios, que permitieron que muchas personas pudieran ingresar a Estados Unidos de forma regular. La agilización de los procesos de naturalización también es otro punto positivo que destaca Insami, pues un aproximado de 3.5 millones de personas se convirtieron en ciudadanos estadounidenses durante la presidencia Biden. Agilizó el proceso de naturalización de las personas que se querían ser ciudadanas en Estados Unidos, que son personas que han cumplido con la ley, que han cumplido con sus obligaciones fiscales y que han sido notorios en su conducta para poder llegar a ser ciudadanos en Estados Unidos. Quiso legalizar a 500,000 personas o más, que son las parejas o los cónyuges de las personas que son ciudadanas en Estados Unidos y los habían peticionado, pero fue detenido por la Corte Suprema de Justicia. Insami también atribuye acciones negativas a la actual administración que permitieron el incremento de los crímenes contra migrantes. Se ablandaron ciertas medidas dentro de
a todo lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y se especuló que había puertas abiertas para poder entrar, cosa que nunca ha existido. Esto lo aprovecharon las bandas delincuenciales para poder llevar y decirle a las personas: mire, vamos, denme un par de pesos y ahorita es momento de entrar, porque todo el mundo puede entrar. El 20 de enero, Donald Trump dará inicio a su segundo mandato no consecutivo como presidente de los Estados Unidos, ante promesas de endurecer las políticas migratorias y deportaciones masivas. Algunos expertos sostienen que la seguridad fronteriza y la migración irregular seguirán siendo desafíos que deberán superar los futuros gobiernos. Este es un reporte de Fernando Morales. Y las elecciones presidenciales en Estados Unidos pusieron la situación migratoria en América Latina en el foco de la atención pública. Les mostraremos un resumen de algunos de los anuncios y restricciones, así como nombramientos que marcaron el último año. La migración desde América Latina hacia el norte del continente estuvo en el centro de la atención pública este 2024. Las elecciones presidenciales en países como Estados Unidos, México y Panamá crearon nuevos precedentes de medidas y restricciones relacionadas a la migración en la región. Aquí explicamos los principales sucesos de la migración este año. A pesar de que en octubre de 2023 los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela lograron un acuerdo para deportar a venezolanos directamente a su país, los vuelos duraron poco. En febrero de 2024, Venezuela dejó de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos y México con ciudadanos deportados tras la decisión de la administración de Joe Biden de volver a imponer sanciones al sector energético venezolano. En junio, Biden anunció que su gobierno limitaría el asilo a los migrantes irregulares que intenten entrar al país, una medida que cerraría la frontera sur con México cuando las cifras de llegadas excedan la capacidad de procesamiento en los puntos de entrada. Semanas después, los cruces irregulares en la frontera suroeste disminuyeron drásticamente. Sin embargo, una coalición de organizaciones defensoras de los migrantes presentó una demanda en contra de la administración, alegando que estas acciones cerrarían cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas, según dijeron. A mediados de junio, la administración Biden anunció que los inmigrantes indocumentados que estén casados con ciudadanos estadounidenses tendrían una nueva vía para solicitar la residencia permanente sin tener que abandonar el país. Sin embargo, el 27 de agosto, un juez federal de Texas ordenó la suspensión del proceso migratorio que buscaba beneficiar a unos 500,000 inmigrantes. En julio, Estados Unidos anunció que cubriría el costo de los vuelos para repatriar desde Panamá a migrantes que cruzaran la peligrosa selva del Darién en camino al norte del continente. Entre agosto y noviembre de este año, el gobierno panameño realizó 34 vuelos de deportación que incluyeron destinos como Colombia, Ecuador, India y Vietnam. En agosto, el gobierno estadounidense decidió pausar temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para beneficiarios del parol humanitario dirigido a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití debido a preocupación por casos de fraude. Unas semanas después, el gobierno reanudó el programa con una investigación adicional a los patrocinadores financieros de quienes quieran solicitarlo. Hasta noviembre, más de 531,000 personas habían ingresado a Estados Unidos bajo este programa. El 5 de noviembre, el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Durante los meses de campaña, Trump hizo de la migración uno de sus focos, prometiendo lanzar una operación de deportación masiva de migrantes indocumentados y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres que están en el país indocumentados. Luego de conseguir su segundo mandato no consecutivo, Trump nombró a Tom Homan como zar de la frontera. Homan estará a cargo de supervisar las entradas irregulares de migrantes en la frontera y priorizar las deportaciones de indocumentados, según dijo Trump. Y sigue la incertidumbre de los migrantes por la llegada de Donald Trump. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala respondió a cuestionamientos sobre la expectativa acerca de la estabilidad de la comunidad migrante guatemalteca que reside en Estados Unidos, especialmente por la importancia de las remesas en la economía de nuestro país, así como la incertidumbre sobre posibles deportaciones. En tanto, refirió que ese país tiene una economía que está creciendo en torno a su potencial. El trabajo migrante es sumamente requerido en Estados Unidos y hasta se van a necesitar más manos de obra. Es difícil anticiparse, afirmaron.
regresar un poco el tiempo y ver el tema histórico. Recordemos que en los cambios de gobierno, tanto republicano como demócrata, no ha habido variabilidad en el tema de deportación. Recordemos, pues en el 2014 sí hubo un incremento que se dio. Sin embargo, pues siempre se ha mantenido un estándar. Recordemos que la política exterior es una política de Estado, no son tanto decisiones ejecutivas. Sin embargo, pues a raíz de lo que se ha hecho público por el gobierno estadounidense en relación a la supuesta deportación masiva que se está pretendiendo hacer, pues también hacer un llamado a los guatemaltecos a que mantengamos la calma. Recordó que ahora falta que lo que se ofreció en campaña de Trump se materialice en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo. Expectativa, llamamos a la calma, a abocarse también a los consulados, es muy importante para darles ese asesoramiento también a nuestras sedes. Ahora tenemos 31 sedes a nivel departamental. Las familias también de los migrantes que se encuentran allá se pueden abocar a nuestras sedes o llamar a nuestro teléfono, pues los delegados tienen la instrucción de en cualquier momento, en cualquier hora del día y cualquier día de la semana puedan darles esa respuesta a los migrantes y a las familias de los migrantes. Finalmente, el funcionario explicó que buscan fomentar la migración regular y segura, aunó que desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se espera incluso un aumento de número de visas de trabajo temporal a favor de los guatemaltecos para que viajen de forma legal a esa nación norteamericana. La Casa del Migrante de los Misioneros se brindó detalles sobre el paso del migrante y la ayuda humanitaria recibida. Más de 31,000 migrantes recibieron ayuda humanitaria durante este 2024 en la Casa del Migrante de los Misioneros Escalabrinianos. Este año también hemos pasado los 31,000 personas, el año pasado también, entonces al final del año yo me imagino que será unos 200, 300 menos que el año pasado, pero también el número es muy grande también este año. En este último mes ha bajado un poco, digamos, el número cada noche y al final del mes prácticamente 1,100, 1,150 las personas atendidas, cuando en realidad eran más de 2,000. Entonces en este último mes sí hemos notado una cierta baja numérica en ese sentido, pero los casos siempre son más difíciles, son niños, mujeres vulnerables, familias y personas enfermas, entonces como que el número baja, pero las atenciones, digamos, y las necesidades aumentan. El sacerdote y director del lugar indicó que continuará la recepción en las celebraciones de Año Nuevo. En ese lugar buscarán compartir un momento con quienes se encuentran hospedados esa noche en dicho hogar. Y se han ido conociendo más detalles de cómo planea la administración Trump cumplir con su campaña para las deportaciones masivas. Este plan ha sido descrito como la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos por Stephen Miller, futuro subjefe de gabinete de la Casa Blanca. Preparando el terreno para la posible deportación, Tom Homan, próximo zar fronterizo, adelantó detalles del proyecto en varias entrevistas con medios. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, al menos 13 millones de personas indocumentadas viven actualmente en ese país. De ellas, casi 5 millones llevan más de 25 años en territorio estadounidense y aproximadamente 1,5 millones tienen más de 35 años en el país. Pero el panorama no parece alentador para el país. Según expertos, el costo de deportar a los 13 millones de personas en una sola operación masiva se estima en $315 mil millones. Si la campaña se extendiera por 10 años, el gasto ascendería a 968 mil millones. Además, se anticipa una disminución del Producto Interno Bruto de entre 4.2 y 6.8%, una caída más aguda que la registrada durante la Gran Recesión de finales de los 2000. La campaña iniciará con personas que tengan órdenes de remoción o antecedentes penales. Datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indican que hasta noviembre había 1.455.549 no ciudadanos con órdenes finales de deportación no ejecutadas, siendo las principales nacionalidades las de Honduras, Guatemala, México y El Salvador. Sin embargo, aproximadamente el 45% de estos casos no son deportables debido a solicitudes pendientes de asilo u otras protecciones. Uno de los mayores desafíos del plan es la posible separación de familias, dado que más de 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos viven con padres indocumentados.
Aunque la ley prohíbe deportar a ciudadanos estadounidenses, se anticipa que muchas familias enfrenten la difícil decisión de permanecer separadas o migrar juntas a países donde los menores no tienen ciudadanía. El presidente electo también ha expresado su intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento. Gobernadores republicanos han respaldado el plan y están dispuestos a utilizar recursos estatales para facilitarlo. En contraste, algunos estados y ciudades gobernados por demócratas han manifestado su oposición, rechazando el uso de cárceles estatales o personal de la Guardia Nacional. Sin embargo, un sector demócrata más moderado parece dispuesto a cooperar parcialmente, especialmente en la deportación de personas con antecedentes penales. Vamos a la pausa. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. El Instituto Guatemalteco del Migrante habló de cifras de deportados. Veamos un análisis de lo que se espera para este 2025. Amigos de Al Sur de la Frontera, el Instituto Guatemalteco de Migración señaló que son más de 72,000 personas que fueron deportadas durante este 2024. Sin embargo, el año pasado fueron más de 79,000 guatemaltecos que fueron deportados tanto de Estados Unidos como de México. Ahora bien, ¿cuál es el panorama que se vislumbra para este 2025? El analista Fernando Castro nos acompaña para que nos explique cuál es la proyección que se tiene en materia migratoria irregular sobre todo y qué pasaría con los connacionales el próximo año. Bueno, es un panorama sumamente complicado lo que lo vemos mucha gente que trabajamos en el tema migratorio. En ese sentido, el hecho de haber anunciado durante la campaña presidencial Donald Trump de realizar deportaciones masivas fue una promesa de campaña y ahora se convierte en una exigencia de parte de los estadounidenses. En ese sentido, lo que está previendo es que los primeros que puedan ser deportados son alrededor de 181,000 personas dentro de lo que son gente que consideran que sean un peligro para los estadounidenses en seguridad, asimismo de los que estén pendientes de deportaciones, y en ese aspecto lo que vemos es que deberá haber un sistema muy efectivo para poder atender a estas personas. Lamentablemente también lo que estamos viendo es que estas gentes sí pueden ser ubicados muy fácilmente ya que tienen un sistema de localización GPS, así como lo que son aplicaciones telefónicas para poder reportarse con las autoridades por los trámites que estén realizando. Entonces, las autoridades los tienen ubicados y en ese sentido, obviamente, no se van a poder quitar de un momento determinado de esa situación en la que se encuentran. Además de eso, vemos que está el incremento de lo que son leyes de antiinmigrantes, que en ese sentido ya se está notando lo que es la SB 1718 en Florida, la HB 10 en lo que es Carolina del Norte, la SB 314 en lo que es el estado de Arizona, que está ya pendiente de que entre en vigencia a partir del 6 de enero, y en la SB 4, que es en el estado de Texas, que esta está en un juzgado para determinar si en un momento determinado contraviene la Constitución de Estados Unidos.
Es una situación difícil porque también en un momento ya ha hecho Donald Trump la advertencia de que va a pelear porque se le quite la nacionalidad a las personas que nazcan en dicho estado. En dicho país, pero es un proceso que también va a llevar un litigio ante los órganos jurisdiccionales, y en ese aspecto pues habrá que ver, qué esperar. También en un momento determinado no dudo que vaya a hacer una aplicación de lo que es el sistema de verificación para personas que trabajan, y en ese sentido es ver que ellas tengan la autorización necesaria para poder laborar en los centros de trabajo. Es algo que esto va a obligar a un movimiento de lo que es los migrantes hacia diferentes estados, y en este sentido también lo que estamos viendo es que el gobierno canadiense está cerrando ya las fronteras para poder movilizar y evitar que en un momento determinado pues las personas puedan migrar e ingresar a Estados Unidos. El hecho de un momento de considerar que las remesas pueden reducirse, y en este sentido también que pueda estar Guatemala dentro de un sistema de lo que es de país seguro, así como El Salvador y Honduras, o el hecho que también puedan entre los primeros meses del año 2025, hay 17 países que tienen un beneficio del estatus de protección temporal, 11 de ellos terminan en el 2025. Recordemos que Donald Trump quiso cancelar este beneficio en su primer periodo, y yo no dudo que lo vaya a hacer en este sentido. Entonces, pienso que va a fortalecer también obligadamente a que los gobiernos tanto de Guatemala, Honduras y México fortalezcan sus fronteras para evitar que en un momento determinado pueda la gente continuar un viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos. Es una situación complicada, y sobre todo que debería de tener ya los países como Guatemala un plan, un estratégico para poder atender a estas personas que sean retornadas, y sobre todo ofrecerles plazas de trabajo, o lo que es también seguridad o atención en salud y educación. En ese sentido también se había mencionado por algunos expertos, por ejemplo, de que estas deportaciones que han sido ya anunciadas por el presidente electo Donald Trump podrían darse incluso más con países como Guatemala, que están más cercanos, tomando en cuenta de que Venezuela también lleva muchas personas migrantes a los Estados Unidos, pero por ser un país más lejano podrían ser menos deportaciones. ¿Cómo se ve esto? ¿Realmente podría afectar más a Guatemala? Sí, precisamente por ponerlo como un tercer país seguro, podría ser que en un momento determinado esas personas puedan ser retornadas a Guatemala o El Salvador o Honduras. Puede ser una negociación que se haga, pero recordemos que la posición tan difícil que está en el gobierno venezolano, cubano, pues obviamente no van a recibir a todas esas personas, y si son expulsadas, pues alguna parte va a llegar, o tal vez México. Pero es una situación que vamos a conocer hasta el año entrante, pero que se pueda dar. Definitivamente se puede dar. Gracias por el análisis que nos comparte. Relacionado a este panorama que se podría dar durante este 2025, dadas las situaciones que han sido ofrecidas por el presidente Donald Trump y que también ahora se vuelven exigencias por parte de los estadounidenses e incluso de algunos latinos que se encuentran ya asentados de manera legal o de manera ya regular en ese país. A finales de diciembre se conoció que llegaron a Guatemala varios vuelos procedentes de Estados Unidos con deportados. Este 27 de diciembre de 2024 llegaron 5 vuelos de guatemaltecos deportados de Estados Unidos con grupos de 79, 100, 125, 128 y 123 personas. Los migrantes regresaron de Laredo, Tucson, Arizona, Alexandria, Luisiana, Harlingen y El Paso, Texas, Estados Unidos, los que llegaron al país. Cada uno de los guatemaltecos trae su propia historia. Algunos compartieron su testimonio de regresar a su país. Recordando su travesía desde su aldea en Huehuetenango hacia el país del norte, detalló los desafíos enfrentados, incluyéndose una deuda de 135,000 quetzales para financiar el viaje y cruzar la frontera. ¿Cuánto cobra un coyote para irse a Estados Unidos? Como aproximadamente 135,000 quetzales. El trayecto de Guatemala hacia México es 6-7 días. Ya después de que nos agarraron, nos pusieron castigo de 30 días en la cárcel por pasar ilegalmente a Estados Unidos. Prácticamente nos trataron como delincuentes. Tuvimos que pasar cortes
allá en Estados Unidos. Después de pasar el castigo de 30 días de la pena mínima, nos llevaron a migración. De migración en Arizona nos llevaron a Luciana. De Luciana hasta se nos trajeron para acá. Un escenario similar enfrenta a otra guatemalteca con una deuda de 50,000 quetzales. Señaló que el monto es menor porque ahora los denominados coyotes usan el servicio de entrega que aparentemente no van a sufrir, pero en realidad es una mentira, señaló, porque se exponen al crimen organizado y los dejan a su suerte en el muro. Muy complicado y muy sufrido. ¿Cómo le fue en el centro de Estados Unidos, donde estuvo recluida varios días antes que la trajeran acá? Ahí muy mal, no comimos bien. Finalmente, algunos explicaron que planean regresar porque aparte de tener sueños rotos, también poseen una deuda la cual les llevaría años pagarla si continúan en Guatemala. Y el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, mencionó que las presuntas deportaciones masivas de más de 260,000 hondureños que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos al asumir la presidencia Donald Trump se deben a presuntamente casos legales pendientes, pero la información oficial es de solo 660 hondureños que se encuentran listos para ser deportados. Mire, es lo que se ha anunciado, posiblemente esperaremos que se tomen las normas oficiales y hemos aclarado, o sea, si existe un número de cerca de 260,000 hondureños que son posibles sujetos a deportación, es porque durante un gran periodo de tiempo, y no es solo durante la administración de la presidenta Castro, son personas que tal vez apelaron al haber sido detenidos o en juicios para que apelara que pudieran ser objeto de asilo, de reconciliación familiar en Estados Unidos, y se les ha denegado, pero son personas que, digamos, no están detenidas, están libres en los Estados Unidos, pero que se les ha denegado por parte de algún juez estas apelaciones que han presentado. Formalmente, las personas que están detenidas y listas para ser deportadas son cerca de 660. Ese es el número que están realmente detenidos y es normal en los procesos de deportación que a veces tenemos en el país y que se reciben de acuerdo a los convenios que trabajamos juntos. De acuerdo. Menores se ha disminuido mucho el número. Si no recuerdo mal, creo que cuando la presidenta visitó la frontera sur de Estados Unidos había cerca de 3,600 menores que estaban pendientes de encontrar a su familia. El número se ha reducido considerablemente. Vamos a la pausa. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Bien, continuamos con el sur de la frontera. En un 40% ha disminuido el tránsito migratorio por la temida selva del Darién. Esta es una travesía que viven los migrantes para tratar de llegar a los Estados Unidos y puede durar hasta 10 días entre barrancos, ríos con fuertes corrientes, enfermedades como la malaria y la violencia de grupos armados. La Ruta del Darién, también llamada la Ruta de la Muerte. En este paso selvático entre Colombia y Panamá han muerto cientos de personas. Quienes lo cruzan se enfrentan a una travesía que puede durar hasta 10 días.
entre barrancos y ríos con fuertes corrientes, enfermedades como la malaria, violencia de grupos armados. Estos últimos dominan la parte colombiana de la ruta y cobran altas sumas de dinero a los migrantes por guiarlos o prometiendo garantizar su seguridad. Mientras que a lo largo del trayecto, y especialmente el lado panameño, preocupan las cifras de muertes y violaciones contra mujeres y población LGBTIQ+. La peligrosa selva del Darién ha tenido en los últimos días del 2024 una caída en el número de migrantes que la cruzan a diario para llegar a Estados Unidos, muchas de ellas procedentes de Venezuela y otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Un destino que muchos temen que se complique con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, pues se estima que más de 1,000 personas la cruzaban a diario en meses anteriores. Por su lado, las autoridades colombianas y panameñas toman medidas para afrontar esta crisis. El gobierno panameño, por su lado, relaciona esta baja del 40% en el tránsito migratorio por las medidas implementadas desde la llegada del presidente José Raúl Mulino. Según las estadísticas, más de 300,000 migrantes cruzaron el Darién en lo que va del año, una disminución de unas 200,000 personas respecto al récord histórico del año 2023, cuando atravesaron la selva, unas 520,000 personas, según datos de las autoridades panameñas. Para BTV, Milady Ramos. Y la llegada de inmigrantes en busca de asilo y los supuestos delitos cometidos por algunos de ellos han dado pie a cuestionamientos sobre las protecciones a inmigrantes indocumentados en Chicago y principalmente su estatus de ciudad santuario. Chicago ha sido durante décadas una ciudad santuario, lo cual significa principalmente que funcionarios del gobierno local, como por ejemplo oficiales de policía, tienen prohibido colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un ente federal respecto a la detención y deportación de indocumentados. Este activista dice que gracias al estatus de ciudad santuario, Chicago es una gran ciudad. La ciudad de Chicago fue comenzada por un inmigrante haitiano, siempre ha sido una comunidad de inmigrantes. Chicago se convirtió en ciudad santuario en 1985, cuando el alcalde de aquel entonces, Harold Washington, emitió una orden ejecutiva con dicha designación. Esa orden se convirtió en ley en el 2006. Pero ese estatus podría cambiar. El concejal Raymond López prepara una iniciativa para enmendar la ley de ciudad santuario y facilitar la detención y remoción de indocumentados convictos de algún crimen. Si las personas deciden participar en determinados aspectos de la vida que incluyen drogas, prostitución, tráfico de personas o delitos sexuales contra menores, no se les debería dar refugio aquí en la ciudad de Chicago. Y en esos casos específicos deberíamos poder trabajar con el gobierno federal para expulsarlos. En Illinois, según el Instituto de Política Migratoria, residen 455,000 personas sin documentos migratorios y la mayoría vive en Chicago. La iniciativa para enmendar la ley de ciudad santuario será presentada el próximo 15 de enero. Al mismo tiempo, hay preocupación por la posible cooperación entre la policía local y agentes de ICE. Hemos visto donde gente ha sido deportada simplemente porque una infracción, porque no puso la señal para voltear. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. La promesa del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles a los productos provenientes de México ha generado preocupación entre los importadores e inversionistas en la frontera de Arizona. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea imponer aranceles a productos provenientes de México como represalia a la inmigración ilegal, el crimen y el tráfico de drogas provenientes del país vecino. Esta promesa ha generado preocupación y preparación entre los importadores en la frontera de Arizona. Para nosotros que tenemos nuestras inversiones en frontera, que dependemos de comercio internacional, no lo podemos tomar como una amenaza únicamente, lo tenemos que tomar como un hecho y nos tenemos que preparar para eso. Valencia Internacional es una de las principales empresas de importación en Nogales, Arizona. En sus bodegas se reciben frutas, verduras, autopartes y equipos médicos provenientes de México. Tanto esta compañía estadounidense como sus clientes mexicanos podrían verse afectados por el incremento prometido en los aranceles. Si un aguacate que cruza por Nogales, una bolsita de aguacates con 4 aguacates, le ponen un 25% de impuesto, esa bolsita costaba $10, ¿verdad? Ahora te va a costar 25% más, te va a costar $12.50.
A mis espaldas está el puerto fronterizo Mariposa en Nogales, el más grande del estado de Arizona. Por este lugar cruzan alrededor de 400.000 camiones en un año. Estos camiones representan 32.000 millones de dólares a la economía estadounidense. Definitivamente sería un impacto muy fuerte a las economías de los dos estados y los dos países, porque estos aranceles la gente piensa, bueno, es el importador, es la empresa, pero es el consumidor. Ninguna empresa se va a quedar con ese costo, ese costo lo va a pasar al consumidor. La imposición de estos aranceles dependerá de las negociaciones entre los tres países de Norteamérica, según el analista republicano Félix García. Si no llegamos a una buena negociación con ambos países, bueno, con tres países entre México, Estados Unidos y Canadá, definitivamente los tres países se verían afectados totalmente, pero el que sufriría más definitivamente sería el consumidor final. En Nogales, Arizona, Paula Díaz, Voz de América. Y ante la llegada del presidente electo Donald Trump al poder, migrantes que permanecen en México con la intención de ingresar a Estados Unidos expresan su preocupación ante la posible cancelación de la aplicación móvil CBP One. Sería una gran decepción para nosotros, una pérdida de esperanza, ¿verdad? Lo que estamos esperando. Mientras el presidente electo Donald Trump ha prometido una frontera cerrada y deportaciones masivas, miles de migrantes esperan en albergues en ciudades mexicanas fronterizas como Reynosa, con la meta de programar citas a través de la aplicación móvil CBP One e ingresar legalmente a Estados Unidos antes de que Trump llegue al poder, ya que temen que la aplicación pueda ser impactada. Sí, nos daría una gran aflicción, ¿no? Si es lo que necesitamos, por eso estamos acá. Complicado porque no saber si la va a quitar y uno qué, si uno no tiene un plan B, entonces ¿qué voy a hacer? Se pregunta uno todas las noches. Los migrantes dicen que muchos se han tardado entre 7 a 12 meses para programar la cita de CBP One y saben que posiblemente estén contra el reloj. Me quedaría aquí esperando a otra opción, no sé, pero no regresaría a Honduras, la verdad. En tanto, otros siguen esperanzados y quieren hacer todo por las vías legales. Yo estoy esperando en Dios que Dios lo va a ablandar y Dios lo va a hacer que nos ayude. No sé qué pueda pasar ahorita en enero, solo sé que hay que confiar. De una forma legal, con serenidad y con todo con paz y cordialidad. Desde que se introdujo la función de programar citas en CBP One en enero de 2023 hasta fines de octubre de 2024, más de 860,000 personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de los contrabandistas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y la cifra de menores no acompañados que fueron enviados de regreso a Guatemala superó a la cantidad registrada en 2023. Eugenia Sagastume, de La Voz de América, tiene los datos y explica el proceso que enfrentan quienes se convierten en inmigrantes a su corta edad. La migración de menores no acompañados sigue creciendo y en 2024 fueron 2.550 los menores que viajaron a Estados Unidos de forma irregular con los conocidos coyotes y posteriormente fueron deportados a Guatemala. Aunque la mayoría son adolescentes, también se reportan niños que viven esta travesía a su corta edad. Dentro del grupo había un niño de 4 años. Ya se ubicó a un abuelo para que sea vuelto a su comunidad y con su familia. Ambos padres están en Estados Unidos. Autoridades explican las causas que los motivan a emprender el viaje solos. La mayoría es reunificación, empleo y violencia. Al momento de llegar a suelo guatemalteco, la Secretaría de Bienestar Social debe ubicar a familiares de los menores en un lapso de 72 horas, junto a la Procuraduría General de la Nación. PGN evalúa el recurso familiar y nosotros a los chicos. Después ya se hace una unificación. Para el analista en temas migratorios Fernando Castro, lo que más preocupa son los peligros a los que se enfrentan sin un adulto que los proteja. El coyotaje, para poder evitar que los controles sean descubiertos, drogan a estos menores. Según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, el 94% de los menores deportados llegó vía aérea y terrestre procedente de México y solo el 6% procedente de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo en la previa, un día antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump en los Estados Unidos y la migración. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.